empezar entonces. Primeramente vamos a empezar con lo que viene a ser la osteología de tórax. En la osteología de tórax, nosotros sabemos que tenemos la famosa caja torácica. La caja torácica que lo diferencia, bueno, así lo habla el libro, que menciona que es una forma de cono, con un vértice truncado superior y pues bueno, el vértice truncado superior e inferior una base, ¿no? Entonces nosotros ¿cómo estudiamos? Ya que tenemos un cono, lo vamos a estudiar que tiene una cara anterior, que es la que vemos, una cara posterior, dos caras laterales, un orificio superior y un orificio inferior. Eso es lo que nosotros veríamos en lo que viene a ser una caja torácica. Es lo que vamos a ver. ¿Cómo se compone la caja torácica? ¿Alguien se acuerda? Esternón, costilla. Hacia la parte anterior. Esternón. Esternón y las costillas. Cartílagos costales. Cartílagos costales. Primeramente los cartílagos costales y después las costillas. Hacia las caras laterales vamos a encontrarnos con las Costillas. caras laterales de las costillas. Y hacia la parte posterior nos vamos a encontrar con las Vértebras. exacto, ¿no? Entonces más o menos vendría a ser de esta manera. Cara posterior, la cara anterior, y obviamente puede sumar. Más o menos. Bueno, no pasa nada, pero no creo, a no ser que tenga alergia. O más o menos estuviera ahí. Aquí nos faltaría el cartílago costal, entonces eso vendría a ser la cara anterior, la parte posterior y las caras laterales. Eso es lo que vendría a ser una caja torácica, básicamente, ¿no? Eso es lo que me compone. La caja torácica tiene, como les digo, orificio superior y orificio inferior. ¿Alguien ha leído esa partecita o la han desapercibida la ha pasado? El orificio superior es más estrecho que el inferior. Claro, pero ¿cuánto nos medía? 75. No. 7. 6 por 10, exacto. ¿Y el de abajo? No. A veces sabe preguntar eso el otro. Porque piensan que es muy fácil y no es tan fácil. Es 12 por 26. 6 por 10 centímetros y 12 por 20 centímetros. Esto ya no queda, pero claro que vamos a aclarar. 6 centímetros sería el espesor anteroposterior y 10 centímetros es de derecha a izquierda o lateral, como yo lo sé decir. Pero el libro dice de derecha a izquierda 10 centímetros, anteroposterior 6. Lo mismo abajo. En el orificio inferior son 12 centímetros anteroposteriormente y 26 centímetros de derecha a izquierda. Es lo que nosotros tenemos que saber. La caja torácica pues viene a comunicarse hacia superiormente o hacia cefálicamente con la parte cervical, la parte del cuello y la cabeza, y hacia la parte inferiormente va a estar comunicándose con un gran músculo que se llama el músculo diafragma para comunicarse con la cavidad abdominal, llamándose todo cavidad abdominopélvica. Hacia nivel topográfico nosotros podemos distinguir en la caja torácica diferentes planos, un plano esternocostal, o un plano esternocostal, que va a ser un plano netamente óseo, y vamos a ver diferentes regiones donde vamos a hablar más adelante, que viene a ser la región mamaria, digamos. Pero eso lo vamos a ver en el segundo tema que vamos a tocar. Entonces podemos ir tocando hueso por hueso. Uno de los más importantes viene a ser este hueso que llega a articularse hacia la parte anterior. Este se le llama el esternón. El esternón está compuesto de tres partes. ¿Cuáles vendrían a ser? Una que sería el manubrio, cuerpo y apéndice sifoide. apéndice o apéndice sifoide, ¿no? En este caso no la presenta, esto sigue siendo cuerpo, un poquito más abajo debería estar. Este sería entonces manubrio o mango, o también le llaman epiesternón, le saben llamar, o eso dice el Rubier. Lo tenemos el cuerpo, tenemos el mesoesternón, también le saben llamar, y la apófisis sifoide, apéndice sifoide o el sifoesternón de igual forma. Tiene cualquiera de los tres nombres, ¿no? Entonces tenemos esas tres partes en lo que nos compondría en la parte anterior de este hueso. Este hueso se encuentra hacia la parte anterior y media de lo que viene a ser el tórax. Este va a tener una cara anterior porque es un hueso delgado, super inferiormente. Va a tener una cara anterior, va a tener una cara posterior y va a tener bordes laterales. Estos son los bordes laterales. Hacia la cara anterior, mayormente a nivel del manubrio, vamos a tener inserciones de dos músculos. Uno que viene a ser el esternocleidomastoideo y otro hacia la parte más que todo del cuerpo va a estar el pectoral mayor. Hacia la parte del segmento inferior a nivel de la cara posterior del cuerpo, sobre todo, ¿qué músculo encontramos? ¿Cuál? ¿Recto de la frente? No. También, pero no es el que nos interesa. El único músculo, bueno, entre los músculos de la cara anterolateral del tórax. Transverso del tórax, ¿cierto? O triangular del tórax. Es inserta sobre todo hacia el nivel del segmento inferior de la cara posterior del esternón. Lo vamos a hablar más adelante.
Ok, algo que seguro le va a preguntar el doctor, le voy a ir haciendo cositas, vamos a hablar todo, pero voy a hacer énfasis en ciertas cosas que mayormente se preguntan. ¿Qué se llama el ángulo diedro que se forma entre el mango y el cuerpo? Ángulo de Lewis. Exacto, en el ángulo de Lewis. Y tenemos otro ángulo que se forma entre el cuerpo y el apéndice, ¿se llama? No solamente hay un ángulo, hay dos ángulos. Uno que es el ángulo de Lewis y hay otro ángulo acá abajo entre el cuerpo y entre el apéndice o apófisis foides. ¿Qué se llama? Tiene un grado de 65 a 75 grados. Ángulo de Charpy. Exacto, muy bien, el ángulo de Charpy. Charpy se escribe de esta manera. Así. Ese es el ángulo de Charpy. El otro de arriba es el ángulo de Lewis. A ese ángulo de Charpy lo van a encontrar en el cuaderno, en el rubier, porque dice que es un ángulo que se forma entre en el extremo inferior del cuerpo del esternón, o en sí dice en la parte del aparte del manubrio y el asifoide, con el reborde costal inferior se menciona. Ese es el ángulo de Charpy, 70-75 grados. El ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis va a encontrarse a qué nivel. De la articulación manubrio esternal. Ok, está muy bien. ¿Qué otro nivel yo les preguntaría aparte de eso? Cuarta vértebra trasera. T4 sería uno, ya, está bien, muy bien. T4, ¿qué más? Hacia nivel de las caras laterales, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Costilla. Exacto, ¿no? Más allá de la articulación, este es el nivel de la Segunda. escotadura segunda, de la segunda escotadura para la segunda costilla, nada más. Entonces eso es lo que encontraríamos, ¿no? Ya hemos hablado de la cara anterior, hemos hablado un poco de la cara posterior. Ahora vamos a hablar de los bordes laterales. Los bordes laterales tenemos 7 escotaduras para los 7 articulaciones que se van a hacer con las cartílagos costales. Este tipo de articulaciones se llaman condrocostal, se llama nada más, porque hace de la costilla, perdón, en este caso se llamaría esternocostal, del esternón con los cartílagos costales. La condrocostal es la articulación de lo que viene a ser el extremo anterior de la costilla con el cartílago costal. Le viene condro del cartílago costal. Esta que se llama esternocondral se llamaría, del cartílago con el esternón. A nivel del manubrio, menciona así el libro, que vamos a tener solamente en el manubrio va a estar una escotadura, nada más. A nivel de la unión del manubrio con el cuerpo va a estar la segunda. Y ya luego, ahí descontamos, ¿no? 7 menos 2, 5. Las otras 5 van a estar netamente en el cuerpo. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá van 5, la 6 y la 7 acá. Y un poquito que le falta el hueso. Ahí está la 7. Exactamente se van a articular con lo que viene a ser el cartílago costal. Nada más. Tenemos ¿cuántas costillas? 24. 12 Exacto, pares. ¿no? Tenemos 12 pares de costillas o tenemos 24 costillas, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Cuántas verdaderas? 7 pares verdaderas, ¿no? ¿Cuántas falsas? 3. ¿Y cuántas flotantes? 2. 2, ¿no? Las 7 verdaderas se llaman así porque tienen una articulación directa con el esternón. De ahí viene el directo, verdadero, perdón. Y las falsas se llaman así porque si bien se llegan a articular con el esternón, tanto la octava, la novena y la décima se articulan a través de un cartílago costal en común. Las últimas 3 se articulan y se llegan a unir al último. Es como que, más o menos así. Ahí. Tenemos la última articulación de la costilla y después vamos a tener otras costillas más con los cartílagos costales y todas estas se van a unir así. Esa viene a ser nada más que las articulaciones, el tipo de articulación. Se unen al último cartílago costal, en común, ¿no? Y las flotantes, pues si bien tienen las cartílagos costales, no se unen para nada, ¿no? Después teníamos el apéndice sifoide. El apéndice sifoide puede estar perforado, también puede estar no perforado, ¿no? Ahí era lo que me preguntaba su compañera. Se menciona en el libro, o así lo mencionan en algunos libros, que el apéndice sifoide es mucho más remarcado y está siempre presente en mujeres más que en hombres, ¿no? En los hombres no sabe estar muy presente esta apéndice sifoide. No es importante ni menos importante que esté presente o no esté presente, ¿no? Pero las mujeres mayormente lo presentan. Como también el orificio, que a veces saben tener los apéndices sifoides, está mucho más presente en personas de raza negra que en personas de raza blanca. A veces incluso los apéndices sifoides pueden estar bituberculados o pueden tener solo una colita más, no más, digamos. ¿Es un agujero o es una fosa? Es un agujero, o orificio, así que debe ser agujero.
orificio. Fosa, es que depende, ¿no? Cada persona puede ser que en una persona sea netamente un agujero, como en otra persona puede ser fosa, pero mayormente siempre he visto que dicen orificio, orificio, orificio y orificio. No hay como tal. Ok, Auxiliar. sí. ¿Y ese agujero da paso a algo? No, no da paso a nada, a lo que yo he leído. Simplemente no. Tengo una duda. Claro. Una cosita arriba de este agujero que se llama cosita supracifoidea. Bueno, aquí no tenemos el sifoide, así que no lo podemos ver. Está superior al apéndice sifoideo. Ah, no, no. En el cuerpo. En el cuerpo. ¿Hasta? Puede estar más o menos acá, ¿no? Tal vez es Supongamos. inconstante. Puede ser inconstante, porque el apéndice sifoide sí es inconstante. Ustedes, por ejemplo, si quieren saber si tienen o no tienen, que bien necesitaríamos una radiografía y muchas más cosas, ¿no? Se menciona que nosotros nos palpamos a nivel de la boca del estómago, y ahí si es que usted siente una prominencia es porque tiene su apéndice sifoide. Hay personas que es hueco, es Pero es hueco. ¿Y eso se cartílago, refiere? ¿no? ¿Qué? Es cartílago. Sí, es un esbozo cartilaginoso, ¿no? Pero para supuestamente las personas, hay personas que yo he conocido, es una bola en sí, una bola grande. No es nada malo, ¿no? Simplemente el cartílago, el apéndice sifoide que es bien prominente, digamos. Pero puede estar o no estar presente. Pero bueno, eso va más allá de la curiosidad, ¿no? Al doctor simplemente le tiene que decir manubrio, cuerpo y apéndice sifoide. Nada más, digamos. Que es lo que les va a preguntar el doctor, ¿no? Ahora yéndonos un poquito hacia la parte lateral. Hacia la parte lateral vamos a tener las costillas, ¿no? Vamos a estar en contacto con las costillas. ¿Todas las costillas tienen la misma disposición o no? No. ¿Por qué? La primera costilla es más pequeña, creo. La primera costilla es mucho más pequeña. Aparte de eso, ¿qué más? Aparte de eso, Hay lo más importante, aparte del tamaño. El tubérculo del hígado. Ya, eso es un dato interesante, pero no es eso. También sería eso, pero no es lo que estoy pensando. Tienen la cara superior e inferior, en cambio las otras tienen cara medial. sí, eso. Exacto, muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto se menciona que es una... ¿Esa es la primera? Esta es la primera. Es chiquita. Esta es la más primera. Se menciona que esta es horizontal. De esta manera yo siempre le digo a mis alumnos que se lo aprendan así, para saber siempre las caras. Ustedes acuérdense que siempre la primera está en esta disposición. Tiene una cara superior y una cara inferior, tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. ¿Qué es lo que hacen desde la segunda hasta la doceava? Dan una pequeña vuelta, giran en su propio eje. Así como giran, ya no va a tener entonces una cara superior, va a tener una cara externa y va a tener una cara interna, nada más. Yo hago siempre eso para enseñarlos, para que se acuerden. Esta es mi primera costilla y mi segunda costilla hace esto. Ya no tiene cara anterior, va a tener una cara externa, va a tener o lateral, digamos. La primera adopta la misma forma, aquí incluso ven, la cara superior es bien plana. Adopta lo mismo que viene a ser la clavícula. La clavícula igual tiene una cara superior, tiene una cara inferior, ¿no? Se adosa esa misma. Pero es la única. Esa es la principal diferencia de la primera costilla. Se la vamos a colocar a seguro así. Ahí va a haber una primera costilla y la va a decir, reconózcanme. Esta, por ejemplo, no podemos ser muy específicos. No podemos saber si es la 7. Para mí esto parece una 7. Puede ser una 6, puede ser una quinta, puede ser una décima. Cualquiera puede ser, ¿no? Pero vamos a darnos las características que tienen estas con la diferencia de las otras, eso es lo principal, ¿no? Las costillas tienen una curvatura medial, se menciona, y de igual forma tienen una dirección oblicua. Estas van oblicua y superiormente, que se van a ir yendo hacia la parte anterior. Estas presentan tres partes. Van a presentar una extremidad anterior, presentan una extremidad posterior y presentan un cuerpo. Son las tres partes que presentan. La extremidad anterior va a estar en forma biselada para articularse con la parte del cartílago costal, de ahí viene la articulación condrocostal. El cuerpo que viene a estar netamente alargado para la inserción de ciertos músculos que vamos a nombrar más adelante. Y lo que vienen a ser características más importantes, pues vienen a ser lo que vienen las características de la extremidad posterior o ángulo posterior. Ángulo van a estar acá. Que vamos a encontrar primeramente estas zonas. ¿Qué vendría a ser esta zona? La cabeza. Esta pequeño acá, ¿qué sería? El tubérculo costal, ¿no? Y entre tubérculo y cabeza está el cuello. Exactamente, ¿no? Son las tres partes que toda costilla debería tener, lo mismo acá, por ejemplo. Vamos a ir empezando desde las primeras, ¿no? En la primera, como habíamos dicho, viene a ser horizontal. Esa es la característica de cualquier costilla, es horizontal. Hacia la parte media, hacia la parte un poquito media y anteriormente, que si no me falla,
vendría a ser este de acá, justamente donde está marcado. Ese viene a ser el tubérculo que mencionaba su compañera. Ese es el tubérculo de Littgren, ¿no? O también en el Rubier está como tubérculo del escaleno anterior, pero llamado tubérculo de Littgren. ¿Por qué? Porque ahí se inserta el músculo escaleno anterior. Hacia la parte un poquito posteriormente vamos a tener la inserción de otro músculo. ¿Cuál es ese músculo? Se insertan 5 músculos acá. ¿Qué músculos son? Los intercostales. Aparte, El cerrato anterior. Cerrato. ya hace rato anterior, ¿qué otro músculo más? Pectoral menor. No. Se están cogiendo con la Está clavícula. la- No es la clavícula. ¿Lo están buscando? Piensa en esos 5 músculos, no. Tranquilo, no va a tardar más de 10 segundos. Postero superior y uno más. Bueno, en sí hay 2 más incluso, pero uno más. También inserta el elevador de la costilla. Y hay otro más que se llama el supracostal, se llama. Serían 6 en sí. Eso no lo dice en la teoría. Eso, por ejemplo, fue pregunta de examen teórico. Me acuerdo, no sé qué año, hace 2 años o 3 años. Eso lo van a ver en una imagen del Rubier, no lo dice la teoría. La teoría solo te nombra 2, te nombra el escaleno medio y el escaleno anterior, que se inserta en el tubérculo de Littgren. Pero el tubérculo de Littgren, eso quiero que se queden, porque le va a preguntar el doctor mañana si o sí eso, que el tubérculo de Littgren solamente es para el escaleno anterior, para nadie más. Posterior a ese, se inserta el escaleno medio. Ya luego, mucho más posterior a ese, se inserta el cerrato anterior, el cerrato posterior superior, el elevador de la costilla y el supracostal. Van a darse cuenta, no les miento. No lo dice en la parte literal, pero se van a ir a dar cuenta en el dibujito y ahí están todo el diagrama, el esquema de los músculos que insertan. Son 6, son 5, 5, 6. Son de todos esos. Ok. Delante del tubérculo de Littgren, ¿qué encontramos? Un canal. ¿Qué canal? El surco De la arteria o vena. de la vena subclavia. Exacto, el surco de la vena subclavia y posterior al tubérculo. El surco de la Arteria subclavia Exacto. Muy y del bien. plexo braquial. Vamos a encontrar, por ejemplo, uno que sería acá, lo vamos a más o menos pintar, el tubérculo de Littgren, surco de la vena subclavia y lo que viene a ser ya el surco de la arteria subclavia. Son esos 3 que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Esos van a encontrar sobre todo hacia nivel del tubérculo de Littgren, que está hacia nivel más de la cara superior. Después, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos ese tubérculo, la inserción de músculos que viene a ser lo más importante, y ya luego vamos a encontrar lo que viene a ser, ¿qué más aparte hacia nivel de la cabeza sería importante? Las carillas articulares. Las carillas articulares, ¿no? La cabeza va a tener una carilla articular. sí, solo una. Y listo, eso es más que todo lo importante de la primera costilla. Si me olvida algo me pueden decir. Después, ¿qué más encontramos? La segunda... En la cabeza. Ah, ya sé, que me acuerdo. Eso vamos a hablarlo en vértebra, pero está muy bien, María José. ¿Qué más? Falta algo importante. La tuberosidad. En la primera costilla ya hablamos del tubérculo, hablamos que hay un surco de la arteria subclavia, hablamos que hay un surco de la vena subclavia, los 5 músculos. ¿Qué más nos falta? ¿O qué no tiene esta costilla? El surco ¿Es misma costal. que la otra? Surco costal. Exacto, ¿no? Como ustedes verán, no tiene un surco costal. Tiene La primera no tiene, la segunda no tiene, la 11ª y la 12ª tampoco tienen. Esas son las únicas que no tienen, las demás sí tienen, ¿no? En estos casos no las tienen. Eso es lo importante que tienen que recordar. Después, vamos a... Eso es la más importante viene a ser de las primeras. La primera es la que tiene más cositas. La segunda no tiene un surco costal, lo demás es lo mismo. Ahora, la 11ª y 12ª, aparte de no tener un surco costal, ¿qué no tiene? El tubérculo. Exacto, muy bien. La 11ª y la 12ª no tienen tubérculos costales. Eso es importante. La 11ª y la 12ª nada más. Esas son las diferencias. Ahora vamos a hablar de una normal. La normal, como ustedes han visto, tiene tubérculo costal, tiene cuello, tiene cabeza, ¿no? La cabeza va a tener dos carillas. Sí. Una carilla superexterna y una carilla inferointerna va a tener esta carilla. La superexterna mayormente es para la articulación con las caras laterales del cuerpo vertebral, mientras que la inferointerna va a estar insertándose los ligamentos no son los costoclaviculares, son los costo external, los costo vertebrales, perdón, son los costo vertebrales, los ligamentos que van a estar insertándose entre la costilla y la vértebra, nada más. Eso es en la inferointerna, en los costos vertebrales. ¿También usted quiere? Sí. Ahí ya. Espera un ratito, ¿no? Oh, sí,
Ok. Tenemos hacia nivel de las caras laterales, bueno, de la cara lateral y la cara interna. La cara lateral es roma, es lisa, no tiene algo, pero la cara interna sí es la importante. La cara interna, como ustedes verán, tiene un surco donde va a tener un labio interno y va a tener un labio externo. Verán ahí. ¿Qué tiene interesante la cara interna? Antes del paquete. Se origina Aparte de los músculos intercostales. Que tienen que hablar bien. Tampoco. Todo lo que me está diciendo está bien, pero hablen desde un principio. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es? el canal. Canal costal, exacto. Previamente el canal costal. Yo sé que el paquete vascular está en el canal costal, pero no es, digamos, lo mismo, es distinto. El canal costal, claro. Y ahora dentro del canal costal está el paquete. ¿Cuál es la disposición del paquete? Arteria, vena, nervio, ¿no? El famoso BAN intercostal, vena, arteria, nervio, nervio, arteria, vena. Ese vena, arteria y nervio intercostal, todo viene a ser lo mismo. Ese también se va a encontrar un poquito a nivel también del borde inferior, está en las dos caras, está tanto en la cara interna y está más que todo en el segmento y borde inferior, está en esos dos lados, se encuentra, lo dice el libro. Mayormente nosotros lo sabemos sí que es borde inferior, pero recién hoy en la mañana vi que también habla de la cara interna hacia nivel inferior, ¿no? Luego, como decía María José, más que todo hacia nivel del labio interno también está relacionado con la inserción de los músculos intercostales también en esta cara, ¿no? Ya luego teníamos el tubérculo costal, que en el tubérculo costal también tiene ciertas inserciones, ¿no? Donde en el tubérculo costal van a estar también ciertas inserciones de los ligamentos costovertebrales de igual forma. Pero sobre todo esto, ¿a qué me ayuda? El tubérculo costal... Para la inserción. Bueno, para la articulación. Articulación con... La apófisis transversa de la vértebra. Exacto, ¿no? Después está el cuello y después está la cabeza, y la cabeza me ayuda con... Exacto, ¿no? La articulación con el cuerpo vertebral. Y listo, no hay nada más que saber de la costilla. La costilla no es tanto. Como ustedes verán, la más importante es la costilla número 1, la que tiene. Las demás costillas tienen lo mismo, no tienen algo interesante. Tienen el canal costal a nivel de la cara interna, tiene la cara externa y demás no son muy complicados, ¿no? Como ustedes habrán visto. Sí, nada más. Ok. Ahora la costilla. Vértebra. Las dos últimas costillas solamente tienen una carilla articular. Solo tienen una carilla articular. Ahorita vamos a hablar con las vértebras, porque van a entender mucho mejor acá. Y no tienen tuberosidad costal, eso es importante. Tanto la 11ª como la 12ª no tienen tuberosidades costales. Ok, ahora las vértebras. Sobre todo esta la morfología de una vértebra torácica. La vértebra torácica se menciona que tiene un agujero vertebral más redondo, tiene un cuerpo vertebral, tiene una apófisis transversa y tienen las apófisis espinosas que vienen a ser muy posterior inferiormente. Estas me parecen más lumbares. Lumbares, esto sí es la torácica. La torácica tiene que de igual forma pedículos, tiene láminas, tiene apófisis transversa y tiene apófisis espinosa, ¿no? Tiene un cuerpo vertebral. Primeramente vamos con las características. Si bien hay que estudiar primero las características generales, vamos a irnos nosotros a lo principal, a las características propias de algunas, ¿no? Como mencionaban sus compañeras, ¿qué tiene interesante la primera vértebra torácica? Que se parece a la última cervical, se parece. ¿En qué se parece? ¿En su superficie espinosa? Apófisis espinosa. O sea, no es bifurcada. Claro. O sea, esta no es bifurcada, la espinosa de la torácica no es bifurcada, pero las cervicales son bifurcadas. La C7 no. Claro, la C7 es la única, pero después sí, ¿no? ¿Qué más aparte de eso? Exactamente la primera torácica. Una carilla articular. Ya, una carilla articular, exacto, ya esa es una característica. Otra característica que tenga que ver similitud de la vértebra torácica con la vértebra cervical. Se menciona que la primera vértebra torácica, hacia nivel de la cara superior de su cuerpo vertebral, también tiene ganchos, porque nosotros habíamos hablado que las vértebras cervicales tienen ganchos, de ahí vienen las famosas articulaciones uncovertebrales, y en este caso solamente la primera torácica va a tener ciertos ganchos. No estoy diciendo que esta sea la primera, pero más o menos ahí van a tener sus ganchos de lo que viene a ser la primera torácica. Eso es uno. La segunda es muy importante, como dijo su compañera, solamente va a tener una carilla costal y que va a estar superiormente, pero también va a tener una hemicarilla hacia nivel inferior. Tiene una carilla, una fosita costal superior completa y tiene una fosita costal intermedia a nivel inferior.
¿Por qué? Porque ya después la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la novena, la décima van a tener fosita costal superior, fosita costal inferior, fosita costal superior, fosita costal inferior. Estas fositas costales, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran las fositas costales? En las caras laterales del cuerpo. Exacto, muy bien. Aquí a nivel del cuerpo vamos a encontrar las dos caritas costales. Aquí en sí están unidas, por eso no se notan mucho. Aquí donde estoy rayando, es una carita costal acá, otra carita y se unen. Lo mismo acá, una carita costal, fosita costal, una fosita costal de arriba, una fosita costal de abajo, así, van a ir uniéndose. Son las fositas costales, superior, inferior, a nivel de las caras laterales del cuerpo vertebral. Nada más. Ahora, la 11ª vértebra torácica y la 12ª vértebra torácica, en relación a esto, ¿qué importante tienen? Solo tiene una. También solo tienen una. Esa ya no tienen hemicarilla, esa solamente tienen una completa, no tienen como que una arribita, una abajo, solamente tienen una. ¿Por qué una? Porque van a ir a articularse directamente con las dos flotantes, por eso es la diferencia, nada más. Aparte de estas fositas costales, en las apófisis transversas, hacia el nivel de la cara anterior, igual vamos a tener hemicarillas articulares. ¿Por qué? Carillas articulares, no hemicarillas, carillas completas articulares. ¿Para quién o por qué? Por el tubérculo. ¿Para qué? Por el tubérculo. Exacto, muy bien. Por el tubérculo de la costilla o tubérculo costal. Entonces serían en la cara anterior de la apófisis transversa, voy a encontrar lo que vienen a ser carillas costales para la articulación con el tubérculo costal. ¿Qué tipo de articulación es? Claro, es la costotransversa, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de articulación es la costotransversa? Artrodio. ¿Cuál? Artrodio. No, no es artrodio. Pues creo que el doctor no les explicó sobre articulaciones. O si les explicó. No les nombro, según creo que me dijeron que no. Pero por si acaso, a veces el doctor me explica una cosa y demás. La costotransversa es trocoide y la de la cabeza costal con el cuerpo vertebral, esa sí es artroide, como mencionaba su compañera. La costovertebral es una, que es de la costilla con el cuerpo vertebral, y la costotransversa de la costilla con la apófisis transversa. Eso es lo que tiene que saber, ¿no? Ok, muy bien. Tienen las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas tienen una disposición posterior-inferiormente, o sea, se van hacia atrás y se van hacia abajo, que es lo que ustedes están viendo acá. Se van hacia atrás y se fueron hacia abajo. Son unituberculadas, no son bituberculadas. ¿Qué más? A ver. Menciona un poco, ¿no? El Rubier, pero siento que es muy a profundidad ya también conocerlo. Menciona que en la cabeza costal tiene un ángulo diedro, que es a nivel de su vértice, que justamente se articula con el cartílago costal, con el disco intervertebral, algo que menciona el Rubier, ¿no? Pero con lo básico que ya les he explicado, y si ustedes le explican a hacerlo, doctor, está más que suficiente, ¿no? Vamos a tener aquí a nivel de esto que vendrían a ser los pedículos, esto es importante igual, como ustedes verán ahí, ese agujerito, y exactamente esta parte de acá, ahí, ¿qué se llama eso? ¿Agujero intertransverso? Exacto, o sea, ese agujero intertransverso se forma por la comunicación de pedículo y pedículo. En los pedículos vamos a tener dos escotaduras, vamos a tener una escotadura superior y siempre se van a dar cuenta aquí abajo, miren, la escotadura es mucho más grande, es mucho más amplia. La escotadura superior no es tanto, es como que este es el cuerpo, pedículo, y la escotadura es así, la superior, mientras que la de abajo es así, que es lo que ustedes están viendo acá. La escotadura es mucho más amplia, la escotadura de arriba no es tan amplia. Eso es lo importante. Ahora, entre esos espacios de pedículo y pedículos se forman lo que se llaman agujeros de conjunción o agujeros intervertebrales. ¿Para qué me sirve eso? Para el paso de los nervios. Exacto, la salida de los pasos de los nervios raquídeos. De la médula espinal salen los nervios raquídeos, de ahí salen, ¿no? Nada más. Y eso es lo importante de Bercher, nada más. Si no me estoy olvidando algo. O alguien quiere aportar algo, Puede ser que me esté olvidando algo, alguien si quiere puede aportar algo. Aquí la clase es para que todos hablemos. Si no, vamos a irnos ahora a músculo. ¿Pulmón ya pasó eso? Pulmón no. Estamos empezando por tórax. No se preocupe, Carlos. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a irnos a músculo. Eso es lo de hueso. Igual les voy a pasar en la noche, así como siempre les paso preguntas que yo creo que les pueda hacer. Como siempre nos pasa. Nos pasa. La anterior vez sí le pasé, en miembro. En miembro sí les hice. Creo que soy la única que no las vi la pregunta.
Pero si fue cuando dijimos menos un punto, María José. Dice, si se puede vender 5 guías, pasa que no tienen uniforme de ampli. Ahí ahora ingresalo. Pero se tiene que conseguir un asistente por lo menos. Auxiliar necesita conseguirse un auxiliar siempre. Ya lo último, ya me voy después ya. ¿Para qué? Ok. ¿Qué esperan un rato? Se llaman los músculos anterolaterales. Pero no se confundan, varios me han mensajeado anterolaterales, pensando que eran los rectos, los oblicuos. No son esos son los del abdomen. Los músculos anterolaterales son del tórax, hablamos. ¿Cómo se lo dividen a eso? ¿Cómo se dividen a los músculos anterolaterales del tórax? O los músculos de la pared anterior del tórax. Claro. ¿O cómo estudian? A ver, ¿cómo lo estudian? Pectoral mayor, pectoral mayor. Pectoral mayor, pectoral mayor. Pectoral mayor, pectoral menor, seno posterior, intercostales. Ya, y el subclavio. bueno. Labios y Como menciona el Rubier, ¿no? El pectoral mayor, el pectoral menor, el subclavio, el cerro anterior ya lo han estudiado ya. O no sé si no creo que les pregunten mañana, creo que es, bueno, según yo eso es con miembros superiores. Pero igual se lo voy a enviar el resumen de eso. Eso vendrían a ver. ¿Qué otros más aparte de eso encontramos? los músculos costales, Los músculos intercostales. costales. ¿Cómo lo dividen entonces eso? Internos, externos y íntimos. Exacto, ¿no? Los superficiales, los medios y los internos o profundos. En el plano superficial, ¿cuáles encontramos? ¿Qué músculos? No, nada de pectoral mayor, pectoral menor, nada, eso es afuera. Intercostal externo. ¿Y? No. Intercostal externo y el... O como les enseñó el doctor Noza, quizás les esté chipando. Porque ustedes estudian lo del doctor a veces. Intercostal externo y elevador de la costilla. En el plano medio, ¿cuáles encontramos? los intercostales internos. Exacto. ¿Y en el plano profundo? Los intercostales íntimos. Exacto. Y el... ¿Qué músculo? Triangular. Ese es otro todavía. Falta, aparte del íntimo. ¿Y el? Y el subcostal. Bueno, no sé, no me estoy inventando. Está en el libro. Sí. Ah, ya. Pero bueno, pero es que el intercostal íntimo es el mismo que el subcostal. Solamente que el subcostal son las fibras posteriores que este mismo da. Nada más, esa es la diferencia. Por eso, casi no lo nombran, pero eso es lo que menciona el Rubier. Y ahora, posterior a esto, está el último músculo, que es el triangular del tórax o transverso del tórax. Es el mismo, no es diferente. ¿Por qué este lo mencionamos de último? Porque este se encuentra posterior al plano esternocostal o al patrón. Patrón se refiere a la parrilla o toda la parte ósea, atrás de ese se encuentra. Por eso nosotros decíamos, por ejemplo, vamos a empezar por este. ¿Cuál es la inserción y origen de este músculo? Se inserciona en el Cara posterior del esternón, segmento inferior. Ya, ahora, ¿dónde más se va sus fibras? Cartílagos costales. Del tercero al séptimo, cartílago costal, ese viene a ser su lugar, su origen y su inserción. Va desde la cara posterior del segmento, cara posterior del esternón, su segmento inferior exactamente, hasta los cartílagos costales, exactamente el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo cartílago costal. Nada más, hacia su extremo anterior. Esa viene a ser su origen e inserción. Ahora la inervación, ¿cuál viene a ser? Bueno, la acción. Hacen descender los cartílagos costales. ¿Y su inervación? Intercostal. Nada más. Y listo. Ese es el triangular del extremo. Ahora, estos músculos intercostales, no sé si lo han visto, hay un diagrama muy bonito en el Rubier.
está en una imagen. Sí, pero imagen. Está más o menos así. Sí, lo voy a dibujar también, o mi cerebro más allá. ¿Qué es esto? Son dos costillas, esta es una vista lateral. Va el primero así, va el segundo así, y va el último acá. Y entre esos que vienen así, así, muy bonito. Así. Base. Eso es lo más fácil que pueden saber. Va desde el más externo hasta el más interno. ¿Cuál es el primero que íbamos a ver? El intercostal externo. Ya, ¿alguien sabe cuál es la inserción de El ese surco teoría? externo del surco costal. Está bien, pero más específico, porque hay que saber que el externo, que el interno, los dos en surco costal. Labio externo. Exactamente, muy Labio bien. externo. Es en el labio externo del surco costal, es el externo. Esto un poquito les va a chipar, hasta a mí me chipó a entenderle bastante eso, porque tampoco no explica mucho el Rubier, no sé de dónde el doctor lo ha sacado, creo que lo sacó del Testí, creo que lo sacó. Porque en el Rubier te complica un poquito, te dice que el externo está en el labio externo de la costilla suprayacente, y después te dice que se va hacia la cara superior de la costilla subyacente. A eso se refiere como que costilla arriba y costilla abajo, pero dice suprayacente y subyacente, nada más. Después, por ejemplo, el interno les habla que está netamente posterior a ese labio externo, sigue siendo en el labio externo. Y después que va a estar sigue igual en la cara externa. Y ya el interno, perdón, el íntimo está en el labio interno del surco costal. Pero este ya se va a estar encontrando sobre todo hacia el nivel del borde inferior. Se llega. Esa vendría a ser la única diferencia de esos tres, que estos dos, tanto el externo como el interno, va a estar en el labio externo, y el íntimo, y el externo y el interno va a estar hacia el nivel del labio externo del surco costal, mientras que más que todo el íntimo junto con el subcostal van a estar hacia el labio interno del surco costal, y que va a estar sobre todo hacia el borde inferior. El otro más que todo está hacia el nivel del borde externo, o borde anterior, perdón, y cerca de la cara superior sobre todo, mientras que el otro no, el otro está bien atrás. Y también es lo importante saberlo y saber preguntarlo, que entre el interno y el íntimo se van a estar encontrando el paquete vascular nervioso intercostal. Se encuentra entre esos dos, vena, arteria y nervio. ¿Quiénes irrían esto? Los intercostales. Los intercostales. ¿Y quién inerva? Los nervios intercostales de igual forma, nada más. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Listo, eso copien, nos salen una foto y ahorita seguimos. Glándulas mamarias, eso no se nota, pero se lo doy directamente. A veces preguntan, ¿no? Ustedes tendrán la mala suerte, no sé, pero mejor enseñarlas a que no les enseñen. Glándulas mamarias. Glándulas mamarias, ¿a nivel de qué costilla están ubicadas? ¿O de qué espacio intercostal está ubicado? Están ubicados desde el tercero al séptimo. Del tercero al séptimo. Estos están ubicados hacia la región anterior pectoral, digamos. Están mucho más visualizado, hipertrofiado, crecido, desarrollado, evolucionado en las mujeres que en los hombres, ¿no? Esto se encuentra de qué. Primeramente vamos a hablar como que la parte superficial anatómica, que vendría a ser un tubérculo mamario, que es el famoso pezón. Este va a estar en un tamaño de 1 centímetro de altura, el pezón. Se menciona que hacia la parte periférica va a estar un área pigmentada que se llama areola mamaria. Eso va a estar en una circunferencia de 3 a 4 centímetros. En esta areola mamaria van a haber varios tubérculos. Son poros. Que se menciona que son los tubérculos de Morgagni, se los menciona. Y en el pezón, en el tubérculo mamario, no es liso. Hay surcos y también hay orificios, que son de 10, eso sabe preguntar el doctor, de 10 a 20 orificios, que se los conocen como orificios de qué. Exacto, ¿no? Orificios galactóforos. Van a estar en el pezón surcos
y pequeños orificios bien pequeñitos. El pezón mide 1 centímetro, la areola mide 3 a 4 centímetros. En la areola no es lisa, es pigmentada. En las mujeres jóvenes color rosado, y mientras se va evolucionando mucho más y en las mujeres embarazadas se torna más oscuro. En el pezón se van a encontrar ciertos surcos y se van a encontrar orificios que se llaman orificios o conductos galactóforos. Eso es lo que tienen que saber. Después, ¿qué es lo que presenta esta? Esta va a presentar una mama, que es ya más que todo la parte cutánea, que esta se menciona pues que en las que no están embarazadas son mayormente depresibles, o sea, son blandas, mientras que en las mujeres ya embarazadas ya vienen a ser un poco más, perdón, al revés, donde las mujeres están, cuando las mujeres no están embarazadas son duras, mientras que las mujeres embarazadas por la producción de leche se vuelven mucho más blandas, cargadas de leche, depresibles se menciona. Esto se separa del cuerpo a través de un surco que va a estar acá abajo, que se lo conoce como surco submamario, se lo conoce, nada más. Esa es la parte anatómica que ustedes tienen que conocer, sobre todo de la mama, porque después ya está un poquito, habla también en el libro sobre un poquito de la parte glandular. Esta parte glandular nace de lóbulos, exacto, va desde lóbulos, lobulillos, lóbulos glandulares, ¿no? Lobulillos y hasta los senos, ¿no? No molestaron. Hola, ¿sí? Y ese es el surco submamario. Después, como mencionaba María José, vienen desde el óvulo hasta lobulillos, hasta acinos. Y estos acinos, pues cada uno sale en un conductillo, que eso vienen a ser los orificios u conductos galactóforos, que antes de llegar era lo que mencionaba su compañera, que se convierten o se dilatan y se conocen en senos galactóforos, o también se lo conoce como ampollas. Listo. Ahora, lo más importante, aparte de hacer una descripción pequeña, lo que el doctor siempre pregunta: arterias y nervios. ¿Quién irriga? Ramas de la axilar y ramas de la superior. Arteria mamaria interna, arteria mamaria interna. Más específico. Por eso, arteria mamaria interna. Ya, contesta primero. Es la arteria mamaria interna. ¿Y cuál más? Externa. La arteria mamaria externa. Menciona el libro que exactamente de la mamaria interna y la mamaria interna sale, se lo conoce como arteria principal medial galactófora, que sale de la arteria mamaria interna, y de la arteria mamaria externa sale de la arteria lateral galactófora. Pero aparte de la externa salen muchas más. ¿Cuáles vienen a ser las otras ramas? De la interna solo es interna. Ahora de la externa salen más. Está la arteria subclavia, la acromiotorácica Epigástica superior. y la epigástrica superior. ¿No? Vienen a hacer eso. Anastomosa a nivel del abdomen, la epigástica inferior. Sí. Pero sobre todo, quédense con esas dos, las que hace su compañera. Las otras son accesorias, son anastomosis. Pero esta es la arteria mamaria interna y la mamaria externa, sobre todo, ¿no? Ahora, el drenaje venoso, ¿a dónde se va? Hacia. ¿Cómo se llama? Eso sí es importante. Bueno, casi todo es importante. ¿Cómo se lo conoce eso? Se lo conoce como red venosa de Haller. Este es una red venosa de Haller, es un plexo anastomótico que drena en diferentes venas. En la vena torácica interna. En la torácica interna drenan la parte medial, digamos. En la torácica externa drena la parte lateral, y en la torácica y en las intercostales posteriores drenan toda la parte posterior de esta misma, nada más. Después tenemos nervios. Por ejemplo, los nervios son ramas colaterales del plexo braquial. Esa la inerva a la mama. Exactamente. Y los nervios intercostales y las ramas colaterales, exactamente el nervio supraclavicular lo inerva, que es una rama colateral del plexo braquial.
Y después no hay nada más que ver mamas, digamos. Quizás nódulos linfáticos, aunque nunca se pregunta linfáticos. Los linfáticos vienen a ser los linfáticos axilares, los mediastínicos, los paratraqueales y demás. Eso viene a ser la inervación, irrigación y drenaje linfático de lo que vienen a ser las mamas. Si es que les pregunto. Si es- Cuadrantes. Nada más. Ya vimos 3 temas. ¿Qué más es? El timo, esófago. Timo no lo voy a explicar, van a explicar, no me dio tiempo de estudiarlo. Pero no pregunta mucho eso. Vascularización y irrigación. Vascularización, dio mucho énfasis en eso porque es corto. Es media plana lo breve. Sí, porque, o sea, así, o sea, eso quiero saber. ¿Cómo le explicó ese tema de irrigación? Porque es corto, torácica nomás de él. Que es lo que él dijo que iba a preguntar arteria torácica. Porque, a ver, voy a explicarles lo que sé, digamos, que no es mucho, según yo, de arteria torácica, digamos. Ustedes tienen que saber que, como siempre, hay un corazón, que sobre todo el que me interesa es el ventrículo izquierdo. Ya vamos a ver la siguiente clase sobre eso. Del ventrículo izquierdo nace una gran arteria, que es la aorta, ¿no? Esta aorta pasa, bla, 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 bla. Pero lo que me interesa que es, a nivel de la T4, es donde esta ya se pasa a llamar torácica, a nivel de la T4, que es la rama descendente, ¿no? Llama la T4 y listo. Ahora, ahí sí les pregunto, yo creo que esta vez no hayan estudiado, son apenas 4 ramas que tienen que aprenderse de la torácica. ¿Cuáles son las ramas de la torácica? Eso es callado. Ahora es torácica. Eso tienen que saber. Esofágica, pulmonares. Arterias, Esofágica, pulmonares. ya esofágica. Pulmonares Arterias esofágicas, vamos, ayuden todos mañana en su examen. y las mediastínicas. Esofágicas, Pulmonares, pulmón. No, ¿no? mediastínica. Mediastínicas. ¿Qué más? Arterias esofágicas, mediastínicas. Hay una mnemotecnia muy bonita, ahorita se lo voy a hacer. Bronquiales. Aquí la vamos a hacer, arterias bronquiales. ¿Qué más? Falta una. Esta, por ejemplo, se la divide en viscerales, así lo divide el Rubier, y en parietales. La diafragmática. No, las diafragmáticas, no, las de abdominales, ¿sabes? ¿Qué más, Mario? No, Camilo. Va a salir 5 un mañana. momentito Exacto, intercostales. Intercostales posteriores. La mnemotecnia, ¿cuál es? Es muy fácil. La mnemotecnia se llama, por eso lo coloqué en ese orden. Esos bronquios me interesan, se llama. Esa es la mnemotecnia. La mnemotecnia es fácil, así se la van a aprender. Esos de esofágicas, bronquios de bronquiales, de mediastínicas, interesan de intercostales posteriores, para ser exacto. Las 3 estas son viscerales. Esófago es una víscera, bronquio es víscera, mediastinos se van a ir a diferentes vísceras, por eso son viscerales. Ahora las parietales son estas que se van a ir en toda la pared. El Rubier no hace mucho énfasis en esta, por eso le decía que no lo siento que les pregunte, pero quizás si les pregunte, la doctora esa está de buena, pero es tan fácil que a veces se equivocan. Les va a decir directamente, dígame las arterias, nada más. Así que tienen que saber. Por ejemplo, las intercostales posteriores se dividen en una rama dorsoespinal, esas son sus colaterales, sus terminales, en una dorsoespinal, y en una intercostal posterior propiamente dicha. ¿Qué es lo interesante de estas dorsoespinales y propiamente dichas? Por ejemplo, estas dorsoespinales va a irse sobre toda la musculatura, y la intercostal propiamente dicha se va a ir hacia el nivel del borde inferior o a nivel de la cara interna de lo que vienen a ser las costillas, nada más. Después estas esofágicas se en el esófago, eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, porque de aquí ya es otra pregunta que le puede hacer en el esófago. La irrigación del esófago, ¿dónde va entonces? Arteria esofágica. Exactamente, las arterias esofágicas, ¿dónde salen? Del aorta torácica, no nada más. Aparte, ¿dónde viene? ¿Han estudiado? Siempre acuérdense, a partir sobre todo desde ahora, que va a ser abdomen, desde la subsiguiente clase,
Todas las vísceras tienen que ser de sí o sí arteria de dónde viene. Por ejemplo, ahorita el esófago, ¿de dónde vienen las arterias? ¿De dónde viene la irrigación del esófago? De la torácica, ¿de dónde más? Eso fue que le agregué al esófago. ¿De dónde más vienen, por ejemplo? Otra irrigación de esta, sé que todavía no la tienen todavía muy claro, porque no la van a entender. El libro también dice, de la arteria gástrica izquierda. De esta arteria gástrica izquierda hay arterias cardioesofágicas tuberositarias, se llama. Es una rama de esa gástrica izquierda que irriga el estómago, pero una ramita para que al esófago le suba ciertas ramitas. De la aorta torácica que está al lado del esófago también da ciertas ramitas. E incluso hay ramas esofágicas de la torácica interna que van a irrigar al esófago. Vienen varias esofágicas superiores, esofágicas medias, esofágicas inferiores. Esa viene a ser la irrigación del esófago, por ejemplo. ¿La inervación del esófago qué es? Inervación. Vago. Exacto, nada más. Nervio vago. Ahora, el nervio vago, ¿cuál es la disposición a nivel del esófago? Eso le va a preguntar el otro. Todo lo que le estoy diciendo le va a preguntar. Ahorita vamos a hablar de esófago. Pero la disposición del vago a nivel del esófago, ¿cómo se dispone? Porque hay dos vagos, no hay un vago. Hay vago izquierdo y hay vago derecho. Por ejemplo, el izquierdo ¿dónde va y el derecho ¿dónde va? Esófago. El izquierdo va anterior y el derecho va posterior. Esto me sabía decir mi auxiliar. Decía el pasito de Michael Jackson, porque es como que hacia adelante y hacia acá, digamos. Eso era el pasito de Michael Jackson, que es el izquierdo, un nervio vago hacia adelante y el otro hacia atrás. Siempre va hacia así los vagos, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? Un poco chistoso, pero se van a acordar de esa manera. Si no se acuerdan, yo me acuerdo de esa manera. No es que me lo sepa de memoria, ¿ya? Me lo acuerdo de esa manera. Después del esófago, por ejemplo, ¿qué podemos hablar? Está a nivel de la C6. No, ahorita vamos a hablar de que me refiero a que qué podemos tocar más del esófago. Del esófago, por ejemplo, está desde la C6 hasta qué vértebra? T11. T11, exactamente. El esófago va desde la C6 hasta la T11. Todo ese es el trayecto del esófago. Tiene dos orificios, un orificio superior y un orificio inferior. Dos esfínteres, esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior. Esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. ¿El esfínter esofágico inferior qué se llama? ¿O con quién está comunicado? Con cardias, que es el esfínter del estómago. El primer esfínter está comunicado con eso. Pero ahora lo más importante del esófago, que eso no se los tiene que olvidar, que sí o sí preguntas al doctor. Sí, una ¿Sí? pregunta. ¿También se le decía el hiato aórtico? ¿O? Eso es en el diafragma. Sí. En el diafragma, que creo que no entra mañana, No entra. quizás en corazón. Pero acuérdense esto para el examen. Hay una mnemotecnia, se llama CA81012, que es casi lo que es su compañera. Estos son los hiatos diafragmáticos. A nivel de la T8 pasa la vena cava inferior. A nivel de la vértebra torácica 10 pasa el esófago. Y a nivel de la vértebra torácica 12 pasa la aorta. Es una mnemotecnia que aprendí. Eso es lo que me mencionaba su compañero, son los hiatos. Pero ahora lo que volvía al esófago, a ver si se acuerdan. En el esófago nosotros, mientras va yendo el esófago, hay varias vísceras que se les va sobreponiendo. Esas vísceras marcan o contrae estas cosas. ¿Cómo se llama? Bueno, en el libro le llaman como impresiones. ¿Qué impresiones se llaman? Hay 4. Una es la cricoidea, les ayudo con eso. Impresión cricoidea, la aórtica, Aórtica, la diafragmática diafragmática y y la última, la bronquial. Esas impresiones le van. ¿Qué se refiere a eso? A que todo eso es el paso del esófago, pero a nivel del cricoides lo aprieta, así que deja una impresión. A nivel de la aorta la adosa y lo deja otra impresión. A nivel del diafragma aprieta porque pasa por los hiatos y también lo deja otra impresión. Y a nivel del bronquio igual lo perfora, lo aprieta y deja otra impresión. Sí o sí le va a preguntar eso al doctor. Si es que le pregunta esófago, le va a preguntar sobre las impresiones, eso tiene que saberlo bien. Gracias.
Ok, ahora sí vamos a explicar cosas que yo creo que sí han aprendido o han estudiado el sistema ácidos, que eso es drenaje, eso sí va a entrar, eso pregunta, igual siempre, cómo se forma. Y después entramos a pulmón ya. Porque todo lo que le dije no es tan profundo, es lo que por lo menos seguro que le va a preguntar algo de eso. Por ejemplo, cuando ustedes pasan, si yo cierro mis ojos significa que están mal, por ejemplo. Lo que están diciendo, si se han dado cuenta. Yo les trato de ayudar de alguna manera. Si hablan algo y no es eso, yo lo hago así. Ya para decirle que sí, yo me quedo callado. Yo pensé que tenía un tic. Para nada. Sistema ácido. ¿Han estudiado algo del sistema ácido? Sí. Bien. A ver. Sistema ácido. ¿Para qué me sirve el sistema ácido? Bueno, conecta la vena cava superior con la vena cava inferior. Exacto, muy bien. Conecta la vena cava superior con la vena cava inferior. Ahora, ¿de dónde nacen las venas del sistema ácido? Desde la T4. T4. Pasa a nivel de la T4. Pero ¿dónde nace? ¿Dónde se forma? En la... De dos raíces. Exacto, muy bien, de dos raíces. Una raíz lateral y una raíz medial. ¿Cómo se forma? Por la lumbar ascendente. ¿Cuál? ¿La lateral o la medial? La externa yo la conozco. No sé Exacto, muy bien, la raíz lateral. ¿Cómo se forma la raíz lateral? por la lumbar ascendente y la doceava intercostal. La vena doceava intercostal. lumbar ascendente derecha. La vena lumbar ascendente derecha. Y la doceava vena intercostal Derecha. exacto, derecha. Eso me forma la raíz lateral, nada más. La vena lumbar ascendente derecha más la doceava vena intercostal derecha me forma la rama lateral o raíz lateral de la vena ácigos. Pero exactamente la vena ácigos mayor, no la vena ácigos menor. ¿Tenemos menor? Sí, tenemos menor. Ahorita la que estamos hablando es de la vena ácigos mayor. Vena lumbar ascendente derecha más la doceava. A esta se la conoce, por ejemplo, como vena subcostal, de igual forma se la conoce. Pero mejor si la conocen como doceava. Y la raíz medial, esta es inconstante, por ejemplo. Por la vena renal. Ok, puede ser la vena renal. Y la vena Derecha. cava inferior. Exacto, eso dice, ¿no? Menciona que la raíz medial, que es inconstante, puede nacer de la vena renal derecha o directamente sale de la vena cava inferior. Estas dos se unen a nivel de ¿dónde? De la vena cava inferior. Ahí llegan, ya llegan unidas. Pero por ejemplo, primero hay dos raíces, pero estas después se unen. A la vértebra dorsal cuádriceps. No. Exactamente se unen en el espacio intercostal número 11. Después suben, donde mencionaba su compañero. Estas van subiendo, ese es su trayecto, van subiendo hasta el nivel de la T4. Esta, por ejemplo, sube a nivel de la T4 y van hacia el pulmón derecho. A eso lo vamos a ver más adelante en el pulmón. A eso se lo conoce como el callado de la ácido. Cambia de dirección. Cambia de dirección. Se lo conoce porque esto se vuelve derecho y un poquito va hacia izquierda y después vuelve. Aunque siempre termina hacia el nivel de derecho, pero va un poquito oblicuamente. Su trayecto es oblicuo. Su trayecto es oblicuo y después cabalga al pulmón derecho. Y esto, que está conectado acá, con la vena cava superior, llega ahí. Porque la ubicación donde drena la vena ácigos mayor es en la cara posterior de la vena cava inferior. Nada más. Lo que tienen que saber, más allá de chiparse con todo esto, es esto, nada más. Eso es la pregunta. ¿Cómo se forma? Se forma a partir de una raíz lateral y raíz medial. La raíz lateral como vena lumbar ascendente más la vena intercostal doceava derecha. Y la raíz medial que sale de la vena renal derecha y vena cava inferior. O de la vena cava inferior sale, nada más. Listo, esto le va a preguntar el doctor, eso le interesa que sepan. Vena ácido mayor, ¿cómo se forma? Ya esto de que se una a nivel del 11º espacio intercostal puede ser, ¿no? Y que drena a este nivel sí, puede ser, pero no tanto. A veces lo pregunta, pero sobre todo esto de acá sí. Ahora,
¿Hay vena ácido menor? También hay. En el libro la conocen o está como vena hemiácigos, le dicen. Vena hemiácigos. Vena hemiácigos. ¿Cuál viene a ser la única diferencia de acá? La única diferencia de acá es que es como que cambia. Lo de la raíz lateral se vuelve medial. Entonces, ¿a qué me refiero? Que la raíz medial va a formar una vena lumbar ascendente, pero ya no derecha, sino izquierda. Más la 12ª vena intercostal izquierda. Y la lateral va a ser igual que acá, puede ser que es inconstante de igual forma y que es la vena renal izquierda. Nada más. Esto sí solamente es vena renal izquierda, no puede ser de la vena cava. ¿Por qué se llama ácido, perdón? Vena ácido menor. O eso era, pues, hemiácido o ácido menor. Ácido menor o hemiácido. Nada más. Por ejemplo, esto a nivel del 8º espacio intercostal se une a la ácido. Nada más, va así más o menos. Por suerte creo que en el cadáver se ve, así que se las voy a mostrar. Así va, miren. Sé que todo es mucho más fácil viendo. Supongamos que esto es una costilla, otra costilla, otra costilla. Ya con esto es suficiente. Estos son los espacios intercostales donde estoy marcando. Espacio intercostal, espacio intercostal. De acá sale la vena intercostal. Supongamos esto es izquierdo, esto es derecho. Ok, esto es derecho, sí. Supongamos que esto es derecho. Aquí hay otro. Ok. Vena intercostal derecha, la última, esta es la 12ª. De aquí vienen las venas lumbares. Las venas lumbares no es como que aparecen acá, vienen las venas lumbares. Vena lumbar ascendente derecha de igual forma. Entonces esto a nivel de acá, miren, se une. Primero nacieron de una raíz lateral y de una raíz medial. Nacieron así. Se unen a nivel del 11º y ya empiezan a subir. Empiezan a subir. Esto acá es un poco distinto. Aquí también nace de lo que viene de la otra raíz y también viene del otro lado. Pero esto, ¿qué es lo que hace? Sube. Y cuando llega al 8º espacio, supongamos que es acá, se lo conoce esto como un callado. Y se va así. Que esta era la vena hemiácigos y esta era la vena ácigos. Entonces esta vena ácigos drena. Drena es que confluye, llega a esa vena ácigos y ya es, porque en sí la hemiácigos no es otra, es un afluente, y eso también le voy a preguntar ahorita. La vena ácigos en sí es un sistema, por eso se llama. ¿Por qué se lo conoce como un sistema? Aparte de ser una vena, hay varias venas que van a drenar ahí. ¿Cuáles son esas venas? Intercostales, ya. Esofágicas. Intercostal superior. ¿Izquierda? No, porque sí, superior izquierda, pero no me confundí. Superior izquierda nomás. Están las mediastínicas. La hemiácigos. La accesoria. La hemiácigos accesoria, y falta una más. Las bronquiales posteriores. Bronquiales superior posterior. ¿Sabes? Todas estas drenan. Esta va a seguir acá. Todas esas van a llegar a drenar en una parte, solo lo resumo. Pero llegan a una parte a drenar ahí. Esta va a llegar a un lugar donde vamos a tener ahí grandote el pulmón. Esta va a llegar a más o menos aquí está la vena acá superior. Ahora sobre los brazos, por el branquio derecho. Exacto, hay dos callados, más o menos ahora sí, así me sale mucho. Ese es el pulmón derecho, viendo una vista interna. Va a llegar esto acá. Aquí está la vena acá superior, ubicado con el gran aurícula derecha. Y ¡pum! Llega hacia atrás. Por eso dice que hay un callado de la ácido. Si lo vamos a ver en el pulmón se nota excelente. Y este es el trayecto que va.
Nada más. Eso es la vena ácido, la vena hemiácido, vena hemiácido accesoria, y que todo eso confluye. Por eso se llama sistema ácido, porque no solamente es una vena, son varias venas las que llegan ahí. Y listo. Nada más. Eso es lo que tienen que conocer. Y eso le va a decir el doctor. El doctor lo que le importa, como le dije, es saber cómo se conforma. Y a veces le va a preguntar, a veces cuando está de mal humor, le va a preguntar todas las afluentes. Nada más, que eso sí sé que es un poco más complicado, es mucha más información que, según yo, no digo que es innecesaria, pero puede ser información extra. Después lo que no estudié, pero lo que sé que si es que le pregunta, vi que el conducto torácico. ¿Qué es el conducto torácico? El conducto de linfa. Conducto de la linfa. Lado derecho. Está a nivel del lado derecho. Por ejemplo, ese conducto torácico está a nivel de la L4 y L5. Un conducto grande. Está a nivel posterior del esófago. Chiquito. Es un conducto quilífero, se le dice. ¿Dónde llega y dónde drena? ¿Dónde llega? ¿Dónde Hasta llega? ángulo yugular izquierdo. ¿A cuál? Izquierdo. O pirogóstero. Exacto, muy bien, excelente. Carlos, ¿no? Carlos. Ángulo, yúgulo subclavio. O también, como dijo sus compañeros de Pirogov, también se lo conocen. Llega acá. Es como que llega de acá y sube y sube y sube y sube y sube y termina acá, al ángulo yúgulo subclavio. A eso se lo conoce como la desembocadura del conducto torácico. El conducto torácico sube acá y drena a la izquierda. Una pregunta, también creo que es conocido ese ángulo como el trígono de Goldegger. Ah, eso sí, ya no sé. Ya. Quizás sí. Vi en un video y creo que igual. Creo que sí. Pues no me acuerdo mucho. Pero eso lo voy a buscar, se lo voy a pasar. Lo voy a buscar. Interesante dato. Pero básicamente es el conducto torácico. Le voy a preguntar dónde empieza y dónde termina. Por ejemplo, el conducto torácico recoge toda la linfa. Aquí tenemos harta linfa, tenemos alrededor de 300-400 linfáticos a nivel del intestino nomás. Y tenemos mucha linfa abajo, de miembros inferiores. Llega al conducto torácico y sube, que está a nivel del L4 y L5, y sube y sube y sube, y termina a nivel del ángulo yugulo subclavio izquierdo. Y listo, ahí muere. Ahora, en el ángulo yugulo subclavio derecho, ¿qué nace o qué termina o algo más ahí interesante ahí? La gran vena. Exacto, la gran vena linfática. La gran vena linfática nace y muere en el ángulo yugulo subclavio derecho. ¿Por qué? Porque recoge el conducto linfático de toda la parte del miembro superior derecho y un poquito de la parte del cuello derecho. Y todo eso drena en el ángulo yugulo subclavio derecho. En el ángulo yugulo subclavio derecha desemboca lo que viene a ser la gran vena linfática, y en el izquierdo desemboca el conducto torácico. Eso es lo que le va a contar el conducto torácico. Nada más, no es largo el conducto torácico. ¿Qué más? Ahora vamos a lo que ustedes deben dominar. Tráquea. Desesperado, ¿verdad? Primeramente le vamos a hacer directamente la segmentación. Sí, chavalito, no ¿sabes segmentación, no? ¿La han visto en un video? Eso es lo importante. Eso es lo más importante de mañana. Capaz que una pregunta sea, reconozca tal lóbulo, ya tienen 3 puntos y listo. Ya la otra es pregunta, ya, más que seguro. Porque eso es importante. Ok, vamos entonces a dibujar un poquito. Lo voy a explicar después. Nosotros tenemos la famosa tráquea. La tráquea, ¿cuántos cartílagos presenta? 15 a 20. 15 a 20, según yo 16 a 20. Pero seguro el doctor le dijo 15 a 20. 16 a 20. Según yo 16 a 20. Ok. Se lo conoce como un conducto musculomembranoso, porque está músculo cartílago membranoso. ¿Tiene músculo? Sí. ¿Tiene membrana? Sí. ¿Tiene cartílago? Sí, tiene 16 a 20 cartílagos. Se le mal llama que son anillos, porque no son anillos, porque hacia la pared posterior, hacia la cara posterior es plano. Más o menos esto sería una vista de arriba. Esto es la cara posterior, es plano, no es anillo, es un hemianillo, se pudiera decir. Es un hemianillo que entre estas mismas tiene, hacia el nivel de los bordes inferiores van a haber ligamentos anulares. Y de igual forma, entre cada anillo van a haber ligamentos intertraqueales. Y hacia el nivel posterior van a haber músculos.
que también se lo conoce como músculos intertraqueales o músculos de la tráquea. ¿Por qué? Porque gracias a estos músculos y los ligamentos pues se puede expandir, como ustedes verán. Siempre se les sé dar ese ejemplo a mis estudiantes, porque han visto, espero que no tengan familiares con asma o algo que tengan, ¿no? Que les tenga alergia y se les cierra la tráquea, no pueden respirar, se quedan sin respirar. Eso pues no sería posible ayudar al niño o a la paciente. No sé si alguien aquí es asmático. ¿Nadie? Bueno, pero es que no tenga alumnos asmáticos. Siempre se tendrá alumnos asmáticos. Pueden tener asma, se les cierra. Aparte, puede ser la glotis que se les cierre, como la tráquea se lo puede cerrar. Ahí ustedes habrán visto, las personas que tienen asma tienen siempre sus inhaladores. Mayormente salbutamol, son inhaladores, sus PAF. ¿Qué es lo que hace ese efecto, por ejemplo? Broncodilata se le llama, porque básicamente hace que se relaje estos músculos que hay acá, que los que estamos hablando de los músculos intertraqueales, se relaja y pues los cartílagos se expanden y abren de nuevo el orificio. Pero eso es gracias a que tengan músculo, porque si fueran netamente cartílagos, el cartílago se va a mantener así, porque ese medicamento que yo les hablo actúa sobre músculo, no actúa sobre cartílago. El cartílago no tiene nada que ver, pero gracias al músculo se relaja y ya después se expande tranquilamente. Eso es lo que ocasiona eso. Tiene 16 a 20. Menciona que mide más o menos 13 centímetros de longitud. O algunas veces 12 y 13. Se menciona que sí, da 2 a 13 centímetros. Eso es a nivel de la tráquea. La tráquea, por ejemplo, va a tener luego, a nivel de qué vértebra se divide o se bifurca. T4. Exacto, T4. ¿Qué se llama ese cartílago de bifurcación? Orina. ¿Con K o con C? Con C. ¿Seguro? Sí. En María es así. Bueno, Sí, Karina. mantenía. Según yo era con K, pero bueno, Karina. Se divide en dos. Como ustedes verán, esto es lo importante y tienen que saberlo. Tenemos dos bronquios. A estos se los conocen como bronquios extrapulmonares o bronquios primarios, nada más. Bronquios o bronquios principales. Bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Hay tres características principales de los bronquios primarios. ¿Alguien sabe cuáles son? Y más, no transverso, Horizontal. tampoco horizontal. Más grueso. Más vertical, exacto. Ahora, el izquierdo. El izquierdo es más horizontal, es más delgado. Oblicuo, horizontal. Largo y delgado. Largo y delgado, exacto. Así, yo siempre me acuerdo de esto, miren, así hago como una pistolita. Así me enseñaba mi auxiliar. Y obviamente que al cadáver yo le coloco así, porque obviamente no es así en el caso. Derecho izquierdo. Entonces, el derecho es, que es comparado al gordito, es más ancho, más chiquito o más corto y pues más vertical. Nada más. Y el izquierdo es horizontal, es más largo y más delgado. Ahí murió, no hay por qué saberlo. Entonces, luego de eso, quiero que me atiendan acá, esto le voy a preguntar. Y les voy a hacer ahorita explicar uno por uno, esto siempre les hago, es un jueguito muy bonito. El bronquio principal derecho, a nivel pulmonar, ¿cuántos lóbulos tenemos? 3, ¿no? ¿Y cómo dividimos los lóbulos? A través de cisuras. Una cisura transversa, ¿también qué se llama? Tenemos una cisura transversa y una cisura oblicua, o cisura menor y cisura mayor. Eso es, cisura menor o mayor o transversa y oblicua, nada más. Entonces tenemos 2 cisuras y 3 lóbulos. Nunca se equivoquen en eso, chicos. A veces lo leen muy rápido, sobre todo en el examen teórico. Siempre suele haber una pregunta de esto y se confunden. El derecho siempre tiene 3 lóbulos y 2 cisuras. Ahora, cada uno de los lóbulos va a tener un bronquio lobar. Esto, por ejemplo, lo que habíamos hablado hasta acá, son bronquios primarios o principales. Después de esto va a tener un bronquio lobar o secundario.
bronquio derecho, bronquio izquierdo, bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Listo. El bronquio lobar superior, ¿cuántos bronquios? Después de bronquio lobares, ¿qué sigue? Segmentario, exactamente. Segmentario o bronquios terciarios se le llaman segmentarios. ¿Cuántos bronquios segmentarios tiene el bronquio lobar superior? 3. ¿Cuáles son? El apical, posterior y anterior. Exacto. Tenemos el bronquio segmentario apical. Tenemos el bronquio segmentario posterior. Y tenemos el bronquio segmentario anterior. Perfecto. Después estamos a tener dos. ¿Cuántos bronquios segmentarios tenemos a nivel del lóbulo medio? 2. Dos. Se llama, ¿cuáles son? Lateral, segmentario, lateral y medial. Acuérdense siempre de esto, se repite en la práctica. El bronquio segmentario medial siempre es encima del lateral. Siempre están así en esa disposición, ML, medial, lateral. Ahora, el inferior tiene 5. ¿Cuáles son? El apical, el inicio. El apical, el inicio. El primeringo sale de acá arriba. Por eso se llama, por eso le dije ayer. Por eso se llama bronquio segmentario superior. Eso le llaman bronquio segmentario superior. Pero también sabemos cómo llamarlo como bronquio apical de Nelson. ¿Por qué le llamamos apical de Nelson? Exactamente. Porque ya hay un apical. Entonces no podemos llamar solamente bronquio segmentario apical. No, por eso le han colocado el nombre de bronquio segmentario apical de Nelson. O también llamado bronquio segmentario superior. Ahora ya tenemos uno. ¿Cuáles son los otros? Bronquio segmentario basal, medial. Exacto, muy bien. El bronquio segmentario basal posterior. El bronquio segmentario basal lateral. Ok. Tenemos el bronquio segmentario basal anterior, el bronquio segmentario basal medial, el bronquio segmentario basal posterior y el bronquio segmentario basal lateral. Son 5. Es fácil, no es nada del otro mundo, chicos. Acuérdense de esto, miren. Con que ustedes sepan estos 5, ya saben el lavado. Porque ustedes van a hacer que hay un apical, un posterior, un anterior, un medial y un lateral. Y si se dan cuenta en el inferior, se repite todo. Es anterior, posterior, medial, lateral. Nada más. Solamente que hay una cosita que cambia. ¿Qué es? Que se llama basal. Exacto, muy bien. ¿Por qué se llaman basales? Porque está en la base del pulmón. Exactamente. Porque están ubicados a nivel de la base del pulmón. Nada más. Listo. Y a esos 4 se añade uno que se llama bronquio segmentario superior. A ese, por ejemplo, no es necesario llamarlo basal, porque no está en la base, está hacia arriba. Bronquio segmentario superior o bronquio segmentario apical de Nelson. Nada más. Después los del medio y los superiores no se llaman basales tampoco. Eso cabe recalcar bastante bien. Ahora hay algo que el libro, y me acuerdo que esto fue una pregunta de Olimpiadas en mi año. Aquí se lo conoce como pirámide basal. ¿Qué se lo conoce como pirámide basal? Había una parte donde mencionaba culme. Sí, ¿A qué se ahorita voy a ir a refiere? eso. ¿A qué se refiere? Ahorita voy a ir a Carlos. Pero que primeramente responda a mi pregunta. ¿Qué dijo? ¿Qué dije? ¿A qué pirámide basal? Pirámide. Imagino que la base. Ya, muy bien. Va por ahí. Por ejemplo, no me acuerdo. Creo que usted fue, Carlos. Fue justamente usted el que me mandó esa pregunta de examen. La diferencia La diferencia. de un tronco. Exacto. La pirámide basal se le llama a estos 4 acá. Nada más. Pirámide basal son estos 4 de acá sin el superior. Porque no está como tal, digamos, en el inferior. No es basal.
Pirámide basal es el conjunto de los bronquios de la base, nada más. Eso es. Y la pirámide basal mayormente es el derecho, no es el izquierdo. Ahora vámonos a la izquierda, que era lo que Carlos quería escuchar. Alerta, polvo. Uy, creo que un poco grande. Gracias. Y el izquierdo más pequeñito. Lo está más chico. Falso de... Ya, ni modo. Como un frijol. No voy a decir nada porque van a decir que odio todo. Pero sí odia, me regaló, ¿no? No, pues, ¿cómo dije? Está mejor. Ok. Bronquio principal o primario izquierdo. Después del bronquio principal, ¿qué teníamos? Los bronquios lobares. Bronquio lobar superior. Pero acuérdense que el izquierdo no tiene medio. Porque el izquierdo, ¿cuántas fisuras tiene? Doble. La cisura oblicua o menor directamente. Bronquio lobar superior. Tiene entonces una cisura y tiene dos. Exacto. Después del bronquio lobar superior, ¿qué sigue? Un tronco. El tronco apico posterior. Todavía. 3 segmentos. 2 segmentos en la língula Exacto. Y un. y un lóbulo inferior. Tampoco. ¿Cómo dio la pregunta? Después del lóbulo segmentario, ¿qué sigue? No es igual que él. ¿Ya? Culmen y. Lingular. No. Culmen y lingular. Después del bronquio lobar superior, acuérdense que no es tan similar a esto, cambia un poquito, pero después es lo mismo. Se divide en dos bronquios todavía, en dos troncos. En culmen y en língula. Pero si se dije yo. No, yo te digo el culmen y bronquio lobar inferior. No, dije lengua. Primero dije no. ¿Vas a escuchar la grabación? Ya. Entonces, después del bronquio lobar superior, sigue en culmen y en língula. Ahora, ¿el culmen en qué se divide? En el tronco anterior. El apico posterior. Sin copiar, Exacto. Primeramente se divide en dos tronquitos pequeños. Este es un tronco común. Se llama tronco apico posterior. Ese tronco apico posterior, por algo se llama así, porque se va a dividir luego en un apical y en un posterior. Este es el bronquio segmentario posterior y este es el bronquio segmentario apical. Y luego está el culmen, ese culmen se divide en un tronco apico posterior y se divide en un bronquio segmentario anterior. Nada más. Culmen se divide en un tronco apico posterior y en un anterior solito. El apico posterior ya un poquito después se divide en un bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario posterior, ¿no? Listo, nada más. Apical, posterior, anterior, que es lo mismo, como ustedes se darán cuenta, del otro lado, nada más. Ahora, la língula se divide en dos. La língula, por ejemplo, es un reflejo de lo que era el lóbulo medio, nada más. Entonces se divide en un bronquio segmentario Superior. bronquio lingular superior y bronquio lingular inferior, nada más. Como se darán cuenta, eso cambia un poquito. Aquí era medial lateral, aquí es superior e inferior. Bronquio lingular superior, bronquio lingular inferior, bronquio segmentario medial, bronquio segmentario lateral. Eso es. Ahora, el bronquio lobar inferior se divide en qué? 5 segmentos. También se divide, exactamente, muy bien, Carlos. Se divide primeramente en 4. Primeramente se divide en un superior o apical de Nelson. Luego se va a dividir acá. Oigan. Exacto. Aquí, por ejemplo, primeramente vemos el famoso bronquio segmentario apical de Nelson. Nada más. Este es un tronco. Empieza con ¿Con P? B. Basal anteromedio. Yo lo sé. Ustedes. Dentro. ¿Qué cosa?
Se llama tronco ventroparacardíaco. O también llamado anteromedial. ¿Por qué se llama anteromedial? Porque tiene un segmento basal anterior. Exactamente, porque va a tener un bronquio segmentario basal anterior, bronquio segmentario basal medial. Después ya tenemos los otros: bronquio segmentario basal posterior, bronquio segmentario basal lateral. Y listo, tenemos los 5 que teníamos acá. Solamente que aquí sale de un tronco en común. Entonces yo les preguntaría, de acuerdo a la segmentación, ¿cuántos tiene este y cuántos tiene este? ¿Cómo cuántos qué? ¿Cuántas segmentaciones de bronquios segmentarios tiene? ¿Cuántos bronquios segmentarios tiene este y cuántos bronquios segmentarios tiene este? ¿Seguro? Igual lo vamos a borrar. ¿12? Se le van a sacar fotos y van a enviar al grupo. 10 derecho. No, 8. tampoco. Ah, no. Uno al izquierdo. ¿Cuántos acá? 10. ¿Y acá? 8. Exacto, muy bien. ¿Por qué 8? Por eso, por Los eso. troncos por los troncos. Exacto, muy bien. Hay dos troncos Ay, me acá. olvidó su nombre. Un tronco ventroparacardíaco y un tronco apico posterior. Por eso se llaman que son 8. Y aquí 10. Terminan siendo 10, sí, terminan siendo 10, pero en sí son 8. Y son 10. Algo que le preguntó el año pasado, me acuerdo el doctor, a ver si se acuerda, porque el año pasado me acuerdo que le hizo, no, el anteaño pasado les preguntó eso y a todos les puso uno porque nadie sabía. ¿Cuál es la irrigación del pulmón? ¿El plexo? No, plexo, irrigación. La verificación. La arteria. Irrigación funcional y irrigación nutricia. Irrigación funcional porque es la arteria que va a cumplir su función. O sea, va a cumplir el pulmón, va a cumplir su ¿Y función. cuál es la nutrición? Y la nutricia. Arteria bronquial. Exacto. ¿Y cuál es la otra? Pulmonar. ¿Qué es esa? Es la funcional privada. Exacto, muy bien. Eso tiene que ser bien, no se olviden mañana, quizás alguien le pregunte eso. La irrigación funcional es la arteria pulmonar, pero esa no la alimenta el pulmón. Sí la alimenta, pero un poco, 15%, 5% creo que. Pero la irrigación funcional, la que sí le alimenta, es la arteria bronquial, es la nutricia, las arterias bronquiales. Luego tenemos las pleuras, que me la protegen acá. Ahí me protegen las pleuras. Una que está bien adosada, que es la pleura visceral. La pleura visceral no invade o no tapiza el ilio. ¿Alguien sabe qué es ilio y qué es pedículo? Sí, el ilio es el espacio y el pedículo es el conjunto de órganos. La estructura. O estructuras. Exacto, muy bien. El ilio no es nada más que el espacio, lugar, zona, por donde van a entrar estructuras. Y el pedículo son las estructuras que van a entrar, nada más. ¿Qué estructuras entran en un pulmón? Arteria pulmonar, vena pulmonar, bronquios. Y también el plexo pulmonar. En una parte de ahí. Plexo pulmonar. Arteria vena, sobre todo. Y los bronquios, claramente, ¿no? Ahora, ¿alguien sabe cuál es la inervación Plexo pulmonar. de las pleuras? Ah, era E irrigación también, eso es importante, la va a preguntar el doctor. Eso van a investigar entonces. Si es nuestra última clase, mañana el examen, ¿cómo? ¿Tiene tiempo? ¿No están sus apuntes? No, no está, hasta que lo busque ya se Están mal los apuntes. Mentira. ¿Son suyos? Supuso. No, me voy a cambiar de auxiliar, ¿verdad? Muchas haters me piden. ¿Verdad? No soy yo. ¿Alguien sabe qué es la fosa de Barety? Ah, A ver, si te gusta observar. ¿Yo qué es malo? contiene nódulos. ¿Cuál es el contenido? Nódulos. ¿Cuáles?
nódulos paratronquiales. Paratraqueales izquierdos. Paratraqueales. Paratraqueales izquierdos. ¿Qué es la fosa de Albanese? Contenía. Eso, por ejemplo, más o menos este es un pulmón derecho, supongamos. Callado del ácido, vena cava. Todo esto me hace formar una fosa que es acá, que es la fosa de Barretti, perdón, la fosa de Barretti, y otra que es esta fosa, que es la fosa de Albanese. La fosa de Barretti no es nada más que como contenido tiene los ganglios paratraqueales derecho, y la fosa de Albanese tiene el pedículo pulmonar derecho. Nada más, tienen que saber eso. El de Albanese. El de Albanese. Ahora la última pregunta antes de ir a ver el pulmón. ¿Cuál es la disposición de los pedículos pulmonares? El derecho es vena pulmonar anteroinferior. Pulmón derecho. ¿Cuál es la disposición de arriba abajo? Vena pulmonar anteroinferior, después arteria pulmonar. Vena, ¿qué sigue después? Arteria, Ya, bronquio. ok. ¿Y la izquierda? Arteria, bronquio y vena. Ok. Hay una mnemotécnica que yo me acuerdo, está en mi guía, los que me han comprado. En la izquierda es fácil, miren. Acuérdense de la I, incluso empiezan con vocales las dos. Pero hay una mnemotécnica que se llama A Bolivia Boides. Y la otra que es del derecho es voy a Bolivia. Voy a Bolivia. Esa es la disposición. Vena pulmonar, arteria pulmonar, bronquio, arteria pulmonar, bronquio y vena pulmonar. Como accesorias ya irían, digamos, las bronquiales y demás, pero esas son las más principales. Y listo, ahora vamos al otro.